suministran energía al circuito electrónico. Las resistencias son componentes con dos terminales cuya misión es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio y sus múltiplos, el kiloohmio y el megohmio. Es aconsejable disponer de un código de colores para poder conocer el valor de cada resistencia. Las bandas de color que aparecen impresas en la resistencia nos sirven para conocer su valor de acuerdo con dicho código. Las dos primeras bandas indican un número del 0 al 9, la tercera es un valor de multiplicación, y la cuarta expresa la tolerancia de la resistencia. Otra característica de las resistencias es la potencia máxima que pueden soportar, y que varía desde 1/8 a varios vatios. Las potencias más utilizadas son medio y 1/4 de vatio. El tamaño de las resistencias depende de la potencia máxima que pueden soportar. A mayor potencia, mayor tamaño. También existen resistencias variables cuyo valor cambia en función de diferentes parámetros. Entre ellas se encuentran los potenciómetros, que son dispositivos con 3 terminales. Entre los extremos el valor de la resistencia es fijo, mientras que en el terminal central el valor cambia dependiendo de la posición del cursor. Los potenciómetros más empleados son los rotativos, que pueden ser utilizados como elementos de control externo del circuito o como dispositivos ajustables montados sobre el circuito impreso. Su aspecto físico no siempre es el mismo, existiendo distintas formas de presentación. Su valor aparece impreso sobre el cuerpo del componente. Los circuitos integrados son elementos formados por muchos componentes, activos y pasivos, reunidos en un solo encapsulado, realizando funciones específicas. Su identificación viene reflejada por una referencia impresa en el cuerpo del componente y el número de terminales depende de la función que realice el circuito. En un solo componente pueden estar reunidas las funciones que realiza un circuito electrónico complejo. Como ejemplo podemos tomar un microprocesador que en un solo componente agrupa miles de transistores, diodos y resistencias. Su empleo en la actualidad es masivo, siendo extraño encontrar circuitos electrónicos que no empleen algún circuito integrado. El circuito impreso constituye la base de la electrónica actual. Se trata de una plancha de material aislante sobre la que existen unas pistas de cobre que unen unos taladros llamados nodos, en los que se sueldan los distintos componentes electrónicos. En general, los componentes se montan en la placa por una de las caras, mientras que en la otra están las pistas que los unen entre sí. Las bobinas son componentes formados por un arrollamiento de hilo de cobre y pueden alojar en su interior un núcleo de material paramagnético. Se suelen emplear en circuitos sintonizados en equipos de radiofrecuencia. Los transformadores están compuestos por 2 o más bobinas arrolladas sobre un mismo núcleo de material magnético. Su aplicación principal son los circuitos de alimentación.